Vamos a ver por qué se escribió este libro. Para eso vamos a hacer una prueba con ustedes, que es darnos cuenta qué es la normalidad. Por eso les voy a pedir a todos aquellos que coman pizza fría que sobró en el desayuno que aplaudan. Muy bien, ya está. Ahora los que no comen pizza fría en el desayuno. Ahí está Flor Halfon. Estamos teniendo una proporción de unos 80-20 con suerte. ¿Sí? O sea, el 20%, les quiero decir al 80% que come la pizza fría que sobró, que el otro 80% un poco los desprecia. Diciendo que tipo es asqueroso, ¿cómo van a comer la pizza fría que sobró a la noche, qué sé yo, ¿no? Es una cosa entrando donde son unos anormales. Sí, ahora les invito al 20% que observe cómo cuando uno puede preguntar algo y se acerca a cualquier fenómeno, el absoluto de una normalidad queda reemplazada por una disputa o por un conflicto. De los 80%, el 80% que come pizza fría, ¿quién lo hace con mate? Aplauda. Muy bien. Ahora, ¿quién lo hace con café con leche? Se repite otra vez la proporción. Vamos a poner que un 70% lo hace con mate y acá otra vez hay otra cadena de desprecios. Las personas que no comen la pizza fría y los que comen pizza fría con mate miran a los que comen pizza con café con leche y dicen, ¡qué hijos de puta! Los ven como los anormales. ¿Por qué? Porque hay algo que se establece a partir de lo que es la normalidad, no es otra cosa que una norma. Y a veces uno puede decir que esa norma está creada para seguirla y a veces uno quiere romperla. Yo muchas veces me he preguntado por qué uno come pizza fría en el desayuno, lo que implica, a mí me ha implicado que me gusta tanto que cuando como pizza, siempre a la noche aparto una. Así, le saco a mi familia una, no hay más, digo. Y una vez dije, ¿por qué no puedo desayunar toda la semana pizza fría? Porque la pizza fría va a ser consumida en tanto sobre. Pero yo no puedo delante de Marlene, de Sofi, de Dante, comprar una pizza para comerla el otro día fría. ¿O sí? Y la compré así, de forma clandestina. La guardé toda y dije, ya está, sobró toda. Y al otro día empecé a sentir el placer de sacar la aceituna y ver el molde perfecto en la mozzarella. Y hasta podía jugar al senku, porque tenía... Claro, eso hubiera sido anormal. Es decir, que lo normal es un establecimiento donde todos nos ponemos de acuerdo, nos vamos poniendo de acuerdo. Porque así como a unas personas que no comen pizza fría le parece anormal que alguien coma pizza fría, y a los del grupo que comen pizza fría están los anormales que comen con mate y los otros, los asquerosos, que comen pizza fría con café con leche, porque obvio vamos a observar que dentro de los que comen la pizza fría con café con leche hay uno, por lo menos uno. Hay uno, piensen qué es lo que hace. Lo moja. ¡Ah! No le vamos a pedir que salga del closet así ahora y lo diga, pero el tipo disfruta mojando la mozzarella y el aceite ahí que le va formando un corazón o la cara de Corach ahí. Y uno es el anormal del otro. Y todo es en realidad una batalla de normalidades. La normalidad es una conquista. El que gana establece lo que es normal. ¿Cómo? Con leyes que son normas. Por eso hoy estamos viviendo en la Argentina una batalla de normalidades. Un sector de la Argentina le parece normal que los jubilados ganen cada vez menos, que se cierren hospitales, que se cierren fábricas, que se especule con el dólar, que no se le dé a los enfermos oncológicos remedios. Y hay otra normalidad que
busca otra cosa, que hoy también se siente como abrumada por esa otra normalidad. Porque cuando una normalidad, cuando alguien triunfa, cuando una ideología triunfa, cuando alguien toma el poder, establece una nueva normalidad. Y a veces gana y nos gana a nosotros mismos. Porque cuando una ideología triunfa se convierte en normalidad, en sentido común. Y si hoy nos parece normal en Buenos Aires ver gente durmiendo en la calle, es que el neoliberalismo ha triunfado, porque hace que nos parezca normal. Este libro, entonces, que trae Axel, es el que viene a romper un poco con esto que parece que está establecido y que nos quieren decir que es lo normal, a lo que nos estamos acostumbrando. Es la búsqueda de otra normalidad, de una normalidad que incluso estaba escondida detrás de un montón de cosas que son las naturales, las normales. A veces normalidades que son distintas escondidas detrás de lógicas que a fuerza de seguir repitiéndose y enseñándose nos hacen que nos acostumbremos. Flor vio algún detalle especial en este libro y me gustaría que vos empezaras a charlar de eso que en algún momento sintió Axel, que es, che, esto no puede ser normal, ¿no? Bueno, a partir de esa idea de lo que es normal y de lo que no, me interesa empezar por una idea que expones, Axel, ya en el prólogo de este libro, porque Axel dice volver a Keynes, porque en realidad este libro es de hace 20 años, es volver, pero 20 años después, en la vuelta de la vuelta. Y en el prólogo, entonces, escrito ahora, dice Axel que este libro surge de una reacción. Esa es la palabra. Estoy segura de que algún académico que ande vueltas por acá en la sala se va a sentir interpelado por esa idea de lo que ocurre a la hora de estudiar economía, o por lo menos lo que le ha ocurrido a Axel y a sus amigos. Me atrevería a decir en este contexto del Eternauta, un poco lo viejo funciona, Axel. Bueno, voy a intentar ser breve, así que voy a saltearme la parte de los saludos, los agradecimientos, excepto uno, a Carlos Díaz, a la editorial, por haber tenido la idea de reeditar este libro, que es un libro que, bueno, se ha editado y reimpreso varias veces, se ha hecho también en España. Es un libro que ha tenido cierta circulación, pero que es antiguo, es como de otro Axel, este libro, porque viene de mi tesis doctoral, de la época de estudiante, de doctorado más que de estudiante de grado, pero tiene también un origen por ahí, así que voy a tratar de responderle a Flor y hablar de normalidad, como decía Pedro. Es cierto, es una reacción, o lo voy a decir con más precisión, una resistencia. Es una resistencia al modo, a la forma en la que se enseña economía de manera habitual en la mayor parte de las universidades del mundo y también en la Universidad de Buenos Aires, cuando yo estudié, y entiendo que ahora, y particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas y en la carrera de Economía. Este libro surge porque junto con una generación, me animo a decir, obviamente 80-20, capaz más chiquito lo que estoy representando, pero con una parte, por lo menos de una generación, surgió un malestar, una falta de confort, de tranquilidad, un enojo también, con la forma en la que nos enseñaban economía. Durante la década de los 90, en la época en donde había una política económica realmente espantosa, que era la de Cavallo, y que es la de Milei, con los matices que los separan. Esa era la teoría económica que nos enseñaban en la facultad y que en ese momento estaba también enseñoreada, digamos, estaba ahí ubicada en el Ministerio de Economía. Y nosotros decíamos que la enseñanza de la economía, a diferencia de otras ciencias sociales, qué sé yo, me decía Flor, ciencia política. Yo también empecé estudiando ciencia política y cuando uno estudia otras ciencias sociales, sociología, ciencia política, no economía, en general el comienzo de la carrera consiste en que te van contando las diferentes escuelas de pensamiento,
las diferentes doctrinas, las diferentes posiciones que hay dentro de la disciplina. Entonces a veces está ordenado históricamente, entonces empieza, qué sé yo, con Aristóteles, con la antigüedad, y va siguiendo con el medioevo, y después llega a más o menos la edad contemporánea, y después en la edad contemporánea te cuentan, están todas estas perspectivas, todos estos enfoques. A mí me parece que es normal, es natural que en ciencias sociales haya diferentes perspectivas, diferentes miradas, diferentes enfoques. Está bien, pero en economía había una forma distinta de enseñar. Te enseñaban la teoría económica, una sola, a la que nosotros en aquel momento llamábamos la ortodoxia, el pensamiento hegemónico, el pensamiento único. Había una sola forma de enseñar economía, una sola escuela de pensamiento, mientras en las otras disciplinas había varias escuelas de pensamiento que se disputaban o que se dividían su enfoque o la mirada sobre la realidad. En cambio, en economía, una sola forma de enseñar economía, como si fuera, por decir así, que tampoco es así, una ciencia natural. ¿Qué sé yo? La física, la biología, la química, bueno, esto empezó de determinada manera en una ciencia natural, no es así exactamente, pero podríamos decir, se enseñaba esto, pero se demostró que era falso. Lo viejo no funciona, es falso, porque se avanzó en el conocimiento, se testeó la teoría, y entonces ahora hay otra teoría nueva, mejor, y entonces enseñamos solo la última, no todas las anteriores, solo porque fueron superadas teóricamente. Entonces se enseñaba economía como si fuera una especie de ciencia natural, y donde el conocimiento teóricamente de los economistas fue progresando, y en la etapa actual, hoy, cualquier hoy que hablemos, hay una expresión perfecta o acabada de lo que es la economía. Y todo lo demás está mal. Y todos los demás enfoques alternativos están mal, a punto tal que no vale la pena enseñarlos. Entonces este libro es resultado de una reacción, de una manifestación contra esto muy concreta. Nosotros decidimos que la formación nuestra como economistas no se podía limitar a los planes de estudio oficiales, que además, y lo digo ahí, se enseñaba con manuales, con libros de texto, como si fuera el primario, no sé si eso todavía no, para el número 1, el número 2, se enseñaba así, con libros de texto, producidos además en Estados Unidos generalmente. Y resultado de teorías económicas dominantes. Dominantes sí, pero verdaderas, únicas. Entonces, ante esa disconformidad, ante esa incomodidad y ese enojo y esa crítica, dijimos, bueno, vamos a leer otras cosas de economía. Y armamos algo que se llamó entonces la Escuela de Economía Política, que era reuniones que teníamos los sábados por la mañana, estudiantes de economía con algunos profesores, para leer los textos originales y los libros originales de otros pensadores que no fueran los que estaban reflejados en el plan de estudio y sin embargo que eran economistas consagrados, que nadie podía decir este tipo es un tonto, no vale la pena, lo que dijo no existe, sino que eran otras escuelas de pensamiento económico. Y hablábamos del pluralismo teórico, de estudiar otras teorías. Entre esos autores estaban, por ejemplo, voy a decir algo que puede sonar raro, estaban los autores que reivindica Milei, hoy, los austríacos. Leímos a algunos autores de la escuela austríaca, porque tampoco estaban en el plan de estudio, pero ¿cuál era el problema de eso? No estaban en el plan de estudio porque eran teorías muy absurdas y reflejaban un mundo muy pasado. Pero así todo nos propusimos leer a los autores originales, entre ellos a Keynes, al de este libro. Y lo que nos encontramos, que fue una sorpresa particular al leer a Keynes, es que la teoría que nos enseñaban teóricamente reflejaba las ideas de Keynes. Keynes era parte de esa ortodoxia, de lo que enseñaban. Una parte de la ortodoxia estaba inspirada en Keynes. Y sin embargo, al leer el libro más importante de Keynes, diría casi el único donde expone sus ideas revolucionarias, nos encontramos una sorpresa, que es que lo que decía el libro no tenía nada que ver con los que nos decían, nos comunicaban que Keynes pensaba. Entonces ahí surgió
bueno, una especie de descubrimiento. Yo digo, esto es producto también de un descubrimiento, de una sorpresa. No era el interés por Keynes en sí, sino por esta maniobra que había habido de esconder el pensamiento de Keynes, el original, y reemplazarlo por unas ideas que teóricamente eran las que había propuesto Keynes. Que al leer la teoría general, el libro donde se exponen por primera vez, encontrábamos que eran no solo distintas, sino en muchos sentidos contrarias. Y más grave todavía, que dentro de las ideas de Keynes originales, las verdaderas, las del libro, había una crítica feroz, a las teorías, a las escuelas de pensamiento que nos enseñaban también dentro de los programas de estudio. Entonces miren qué novedad y qué sorpresa, y qué incómodo, ¿no? Qué verdad incómoda. Teóricamente Keynes era un autor reconocido y que formaba parte el panteón de los autores importantes que nos estaban enseñando. Y sin embargo Keynes decía otra cosa y criticaba todo lo que nos estaban enseñando. Obviamente si uno descubre que está ocurriendo esto, una tergiversación, una modificación, un ocultamiento, bueno, se empieza a preguntar por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Y bueno, la verdad que una de las cuestiones tiene que ver con la actualidad, sin tratar de agotarla, que es que buena parte del motivo por el que Keynes escribe su libro más importante, La teoría general, es porque encuentra que las escuelas de pensamiento de su época, estamos hablando principios del siglo XX, fines del siglo XIX, sostenían todas que la economía, que el mundo, que el capitalismo funcionaba muy bien sin Estado. Funcionaba muy bien sin que interviniera la sociedad en su conjunto en la determinación de ciertas variables, particularmente el desempleo, ¿no? Porque Keynes escribe después de la crisis del 30. Entonces Keynes dice, miren, la teoría que se está enseñando no funciona, porque nos dice que si dejamos todo en libertad, no sé si les suena, ¿no? Sin intervención, si funciona la mano invisible, vamos a llegar al paraíso. Y el mundo que vemos y que observamos no es el paraíso, más bien todo lo contrario, es un desastre, se parece más al infierno que al paraíso. Entonces dice, acá hay un problema que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con el gasto público, que tiene que ver con si ajustando se resuelve todo, pero hay un problema más grave, que es entender cómo funciona el capitalismo, cómo funciona esta sociedad. Entonces, hablando de normalidad y de disconformidad, bueno, los que estudiábamos economía, y creo que hoy pasaría lo mismo, pasa lo mismo, los que estudian economía les enseñan una escuela de pensamiento que básicamente dice que todo tiende a estar muy bien. Y cuando uno sale del libro de texto y de la facultad, ve que no todo tiende a estar muy bien y que hay que hacer algo con respecto a eso. Bueno, ahí Keynes tiene una posición muy fuerte, que no es una posición, porque este es un libro que viene de una tesis de doctorado, o sea, es un libro bien teórico que habla de otro libro, de la teoría general, que es otro libro muy teórico. Keynes lo escribe para los economistas, ¿no? Dice, esto no es para el público en general, es para mis colegas economistas. Ahora, hay una conclusión que me parece que hace a la situación actual. En la crisis del 30 se genera un consenso, una normalidad donde todo el mundo se da cuenta que algo huele a podrido. Que lo que habían dicho que se solucionaba solo no se soluciona solo, sino por el contrario se agrava y no se resuelve. Y entonces aparece una revolución teórica que es la de Keynes, que dice no todo se soluciona solo, porque el sistema no es perfecto, no anda bien, no se autorregula, no es liberal libertario, no es así. El sistema capitalista tiene problemas y genera grandes problemas. Y hay que entenderlo en su núcleo, en su centro. Y empieza a discutir eso. Y después esa teoría y esas ideas de Keynes son reemplazadas por otras que de manera subrepticia, casi diría con disimulo, casi diría con una serie de maniobras teóricas, pero también en la forma de enseñanza, empieza a restaurar el pensamiento anterior a Keynes, que vuelve a decir, pero ahora en nombre de Keynes, que la economía se arregla sola, casi en todas las circunstancias. Que en todo caso hay que ajustar alguna tuerca, hay que modificar alguna cosita, pero tiende a funcionar sola. Yo no sé si hoy la normalidad es esa,
Si hoy el pensamiento o las ideas de Milei son lo que todo el mundo compra y cree, no lo sé. Lo que sí sé es que hay cuestiones del mercado cuando funciona solo, cuando no tiene ninguna regulación y ninguna intervención, que estamos viendo ahora, que estamos atestiguando, que terminan generando calamidades. Calamidades como que no se pueda comprar remedios o que porque se desreguló el mercado o que el salario no alcance y entonces el mercado de trabajo, la mano invisible, no lo resuelven. Se necesita, y en Keynes está muy claro, se necesita la negociación colectiva o que la economía no tiende a la plena ocupación. Ayer nos enterábamos de que lejos de estar subiendo la actividad económica descontroladamente, como dice el gobierno, sigue cayendo la industria, sigue cayendo la construcción, sigue cayendo el consumo. Entonces yo digo, ¿por qué volver a Keynes? ¿Por qué pensar de nuevo a este autor? Porque los problemas que Keynes viene a señalar y a proponer algunos instrumentos y algunas soluciones son los que ahora vuelven a surgir como resultado de haber abandonado o ocultado algunas de estas ideas y algunas de estas discusiones. Ayer me preguntaba alguien, bueno, pero entonces vos sos keynesiano. No, yo le decía, no, no soy keynesiano, yo soy peronista. Que es que recupera algunas ideas, discute algunas de estas ideas, pero dice claramente que hay ciertas fuerzas de la economía privada que no funcionan mal que no funcionan bien o no funcionan bien para todos y que hace falta que la comunidad se organice y que dé una respuesta colectiva. Entonces, en ese sentido, me parece que volver a Keynes es algo que vuelve o intenta instalar en un 20%, aunque sea, una discusión distinta, ¿no? Los que comemos pizza fría, los que leemos a Keynes, ¿no? Y me parece que en ese sentido es una discusión recontraactual. Y además le voy a decir algo que me acabo de dar cuenta. Me gusta la idea de volver a volver, ¿no? Que es un poco una tarea, me gusta. Volver a volver. ¿Qué hago? Sigo como si nada. Hay una cosa que no entiendo, retomando el tema Milei, se ha viralizado el video, no sé, de hace 8 o 9 años, donde Fantino le dice a un Milei que no estaba ni cerca de entrar a un poder del Estado, le dice que vos le regalaste un libro sobre Keynes. No sé si era este, que vos a Fantino, sí. Eso le dice Fantino a Milei. Milei se empieza a poner nervioso, dice que ese libro es basura y dice también, leo textual, el tipo, Keynes, se dedicaba a hacer inversiones y era chotísimo. Y vos en el libro decís, también leo textual, todo el misterio se aclara cuando se tiene en cuenta que la absorción de los aportes de Keynes estuvo principalmente en manos de sus adversarios, es decir, de los economistas pertenecientes a la escuela teórica que él criticaba y pretendía desplazar. Esto que decías recién, ¿no? La pregunta es, ¿contra qué Keynes pelea entonces Milei? ¿O qué es lo que le pone nervioso ahí? No es una pregunta de su diván, si no es una pregunta ideológica. O sea, se enoja con esa tergiversación, se enoja con el que pone sobre la mesa la intervención estatal. ¿Con qué se enoja? No sé. No sé. Pero hay muchas cosas que ignoro de las reacciones de Milei y que no pretendo comprender. ¿Pero qué es lo que le critica? Pero te voy a responder. No, esto era el pie. La verdad que yo no había escuchado, esto lo pongo en tema porque yo me acabo de enterar. Ayer creo, o anteayer, no sé, estaba en un programa en el de Tenenbaum, ¿no? Estaba con Tenenbaum y Siete Case, y me ponen ese fragmento de un Milei de hace 10 años, puteándome a mí, a Keynes, no sé, una cosa, una especie de premonición, ¿no?
porque es un deporte que tiene, tanto conmigo como con Keynes. Así que no sé por qué, pero lo sostiene 10 años. Así que eso se ve que persiste su enojo con esto. Y entonces veo ese fragmento, me pasan ese fragmento que yo no conocía, repito, lo cuento porque yo no lo había visto, porque en ese entonces nadie sabía quién era Milei. Yo digo, estudié economía, después fui docente mucho tiempo, me doctoré en la facultad, después, bueno, como 20, 25 años ahí en económica y nunca, debo haber escuchado hablar de prácticamente, no Agus, de prácticamente todos los economistas, nunca había escuchado el nombre Milei. Nunca. Es decir que si tenía una acción, una actividad académica, docente, la verdad que por lo menos esto no quiere decir que fuera nada. Simplemente me resulta raro no haber escuchado nunca del Milei economista. Pero resulta que teóricamente, según eso cuenta, le había mandado, regalado a Fantino una edición anterior, esta la viene a corregir y tiene un prólogo nuevo, digo, para que ya tiene esa. No, porque es un libro para economistas, yo para Fantino no sé, bueno, pero se lo enviamos, ¿no? Un libro, qué sé yo, no es de divulgación, es para cualquiera que esté interesado en el tema, que le quiera poner ganas, seguramente no para Fantino, pero Fantino se ve que se lo muestra a Milei, Milei explota con el autor, con Keynes, efectivamente. Ahora nos hemos acostumbrado un poco entre las cosas que yo tengo miedo que naturalicemos, ¿no? Porque una cosa era Fantino y Milei, panelista, opinólogo, o economista, o lo que fuera en aquel entonces, insultando, bueno, a Keynes, ¿no? Imagínense la estatura intelectual, la diferencia intelectual que hay. Pero bueno, supongamos que lo insultaba. Pero así todo es un panelista en un programa de televisión, un entrevistado insultando. No hay que naturalizar que lo siga haciendo, ¿no? No hay que naturalizar, no hay que dejarlo pasar. Yo sobre esto estoy, la verdad que sobre esto estoy bastante insistente. Me parece que el hecho de que haya hoy mucha agresión, que haya denigración, que al que piensa distinto haya que insultarlo, aún siendo un autor como Keynes, me parece, la verdad, que denota, para empezar, falta de argumentos, ¿no? Falta de ideas, falta de argumentos. Si Milei tuviera algo importante para decir, o crítico, o profundo sobre Keynes, seguramente lo que estaríamos charlando es el argumento. Pero no, lo que sacó es que invertía mal y que era no sé, debe haber dicho cualquier barbaridad. Chotísimo, bueno, como inversor, pero dijo varias cosas más. Habló de la familia de Keynes, bueno, todo para decir que no le gustaba el pensamiento de Keynes. Dijo, nazi dijo. Keynes nazi, bueno. Pero me parece que lo que irrita de Keynes, yo no sé contra quién se está peleando, pero volví a contar esto porque él decía en otro pedacito que había leído 5 veces la teoría general de Keynes. Bueno, puedo decir con total tranquilidad que no la entendió. 5 veces la leyó. O no tuvo nada interesante que decir más que era mal inversor, porque efectivamente Keynes sí, invertía en la bolsa, qué sé yo, y se llenó de guita, además. Hizo una fortuna muy grande haciendo eso. Así que tampoco sé, ni siquiera entendió eso. Pero sí se me ocurre que debe referir a un debate que es bastante famoso también entre economistas, entre Keynes y Hayek. Hayek es un economista austríaco, no es estrictamente de la escuela de Milei, porque me parece que Hayek tiene otra envergadura y otras ideas, pero hubo una discusión entre Keynes y Hayek que tenía que ver con varias cosas, para darte una respuesta un poco más vinculada al libro. Una con las causas de la crisis del 30. Miren qué interesante. Hayek es, creo que 16, 20 años menor que Keynes. O sea, Keynes ya era un autor consagrado y conocido cuando nadie sabía muy bien quién era Hayek. Y para Keynes la crisis del 30 se podría haber evitado si en lugar de el Estado iniciara una política de ajuste, hoy llamaríamos motosierra, ante la crisis,
¿no? Una política de ajuste fiscal, de ajuste monetario, una política de falta de liquidez. En la crisis del 30 fundieron en Estados Unidos, no sé, el número es gigantesco, no sé si eran 20.000 bancos, una cosa así, pero miles de bancos que fundieron. Y entonces el Estado ante la crisis se retiró, no hizo nada. Y Keynes asocia la crisis capitalista, digamos, la que tiene que ver con el empleo, a veces en que los empresarios, cuando tienen que invertir, se basan en sus perspectivas, sus expectativas acerca de qué va a pasar. Si hay pesimismo, como hay ahora en la Argentina, evidentemente, porque más allá de todo lo que le lame la bota, a los que le lame la bota el gobierno nacional y Milei, la inversión está en los niveles más bajos de la historia, hoy en la Argentina. ¿Y qué dice Keynes? Muchas veces los empresarios no invierten porque tienen una perspectiva negativa de lo que va a pasar y piensan que si invierten nadie le va a comprar. Lo cual en la Argentina de Milei tiene lógica, porque si lo que hace Milei es pisar el salario, pisar las jubilaciones, ¿quién le va a comprar? No hay consumo. Entonces no hay inversión, dice Keynes. En una situación como esa, más allá de que no debería ser el Estado el que lo produzca, el que produzca este estado de estancamiento, lo que dice es, ahí hay una posibilidad que es que sea el propio gobierno el que impulse la economía, el que fomente la actividad económica. Y hay un consenso bastante generalizado de que fue así como se salió de la Gran Depresión, ¿no? Con el Estado dirigiendo las inversiones para poner en marcha la actividad económica. O sea, el Estado cuidando a la gente. Que me parece que además es una idea que está muy en boga, por eso no sé si lo de Milei tiene algo que ver con la normalidad. Porque si uno hoy lo escucha a Trump, ¿qué está diciendo? Que quiere salarios más altos, que quiere más industria en Estados Unidos y más empleo. Lo contrario de lo que está diciendo y haciendo Milei. Y en cambio Hayek, lo que dice la crisis del 30 fue porque el gobierno manejó mal la tasa de interés, lo cual es bastante cuestionable, yo diría bastante poco probable que tenga algo que ver con lo que ocurrió, pero hubo ese debate. Entonces probablemente esté tratando de continuar ese debate. ¿En dónde? En el programa de Fantino. Y a las puteadas. Entonces yo lo que digo es, en Keynes, aún en Hayek, hay ideas importantes, con las que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, como con la pizza. Pero hay una cuestión que me parece central para lo que pasa hoy y sobre todo para lo que hay que hacer después, que es discutir un poco cuáles son esas ideas y cuáles son los objetivos de la economía. ¿Para qué? ¿Qué queremos que pase en materia económica en la Argentina? Y esos debates sí están acá. Y no tienen que ver con putear a nadie, ni decir que era choto, ni nada parecido. Tiene que ver con pensar qué queremos para este país y cómo hacerlo. Y en este libro, en la teoría general de Keynes, hay elementos para remontar eso, para dar esa discusión. Y me parece que ese es lo que no quiero que se naturalice, por eso vuelvo al comienzo. Ni los insultos, ni el no pensar por los insultos. Y ahí me parece que la respuesta más profunda que podemos dar y la más eficaz es estar reflexionando, estar pensando, estar trabajando con todos los sectores, a ver qué hacemos con la Argentina, que no sea destruirla como está haciendo Milei. ¿Cómo hacemos para que se desarrolle, para que haya industria, para que haya laburo, para que haya buenos salarios, para que se inserte en el país sin dejar de lado nuestra soberanía y lo que está pasando hoy? Y me parece que ahí sí hay elementos y tiene muy poco que ver con esta discusión de, bueno, un porcentaje contra otro porcentaje, sino más bien darnos la oportunidad de sumar a todos los sectores que piensen que una Argentina sin producción, sin trabajo, sin industria nacional y sin soberanía es un país que no queremos y que no sirve. Pero a ver, vos citabas a Trump o el panorama de Trump. En el comienzo del prólogo dice, desde la perspectiva de la geopolítica se iniciaba una etapa con un mundo unipolar, hablando de este surgimiento de estas ideas, en el cual el centro económico y político se ubicaba en los Estados Unidos y sus aliados de Occidente. Y decís también, los estados y sus herramientas de política económica, porque esta es la parte que escribe hoy
ya sabiendo lo que pasó en los últimos 20 años, los estados y sus herramientas de política económica parecen ser insuficientes e inadecuados al momento de lidiar con los nuevos y crecientes desafíos de un mundo en transición. Así se ha observado que desde entonces los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, populares o aristocráticos, están experimentando enormes dificultades para cumplir con las expectativas de los votantes. Y habla de la alternancia, en fin. Pero en estos 20 años que pasaron de la primera edición y tu experiencia ahora dentro del Estado, ¿modificó tu punto de vista y las posiciones, no sé si respecto de Keynes, pero en general de la intervención del Estado? Sí. Sí, me parece, bueno, ahí en el prólogo, escrito hace poquito, pero creo que previo a la guerra comercial que desencadenó Trump. Me parece que es previo, que todavía no había pasado. Ahí lo que se trata de reflejar es que para colmo de males, estamos en un momento de transición a nivel internacional, ¿no? De la economía mundial. Doy un ejemplo. Hasta hace poquito, Estados Unidos, los organismos multilaterales, los países centrales, el pensamiento convencional, el pensamiento establecido, sostenían que lo que tenía que hacer un país es abrir su economía. Un poco lo que está diciendo Milei. Era parte de esa idea de que hay que tener apertura comercial, abrir las importaciones, que cada uno produzca en lo que es eficiente, incluso nosotros dedicarnos tal vez a la agricultura, pero bueno, estas ideas que tienen que ver con el libre comercio, con un mercado mundial que divide el trabajo entre los diferentes países que especializa según sus particularidades. Lo de Trump es disruptivo, tremendamente disruptivo, porque viene a decir que no. Que no va a seguir admitiendo que en base a la apertura económica le destruyan la industria norteamericana. Acusa a China, acusa a otros países de Oriente y al mundo en general. Pero dice, ¿qué nos pasó en Estados Unidos? Nos quedamos sin industria. Y eso es muy grave para una economía. Y lo asocia con la tecnología y lo asocia con la soberanía también. Y con hagamos a Estados Unidos grande de nuevo y primero Estados Unidos, ¿no? Entonces lanza esta guerra comercial. Yo todavía no lo había visto, pero de alguna manera anticipa esta cuestión, porque lo que digo es que el mundo actual, como está la economía internacional, y bueno, está pasando desde la crisis de 2008 una etapa de muchísima inestabilidad, donde el fragmento que leíste dice, es muy difícil gobernar con este grado de incertidumbre y de inestabilidad. Y es muy difícil que un gobierno le vaya bien, en términos de las expectativas que genera. Más allá, no estoy trayéndolo a la experiencia argentina, lo estoy generalizando más. Trump, Bolsonaro ganaron y dijeron, bueno, ahora llegó la derecha, vamos a hacer esto, y después perdieron la elección. Y después ganó el signo contrario y después perdió la elección en Estados Unidos. Republicano, demócrata, republicano. Entonces parece que la economía va a los barquinazos. Eso, perdón, la pregunta es, más allá de nuestras experiencias recientes, ¿el Estado tiene las herramientas o falta también una decisión de esas herramientas, de utilizar esas herramientas? Bien, yo para sintetizar la respuesta diría lo siguiente. Trump sostiene, sin decirlo, pero está implícito, que las herramientas que usaba no le alcanzaban o no le servían. Entonces dice, ¿saben qué vamos a hacer? Una herejía, Mala palabra hasta hace poco. Hasta hace poco mala palabra. Y que venga de Estados Unidos, bueno, casi impensable. Voy a poner aranceles, voy a poner impuestos a las importaciones para que no puedan entrar productos extranjeros, para que sean mucho más caros. Y entonces se produzcan acá. Tiene un nombre que también suena mal hace muchísimos años en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en la Casa Blanca. Suena mal.
proteccionismo. Son herramientas que se habían dejado de usar. Se ve que la caja de herramientas que tenía y que usó en la primera presidencia no alcanzaron para cumplir determinados objetivos. ¿Que cuál sería? Relocalizar las industrias, las empresas norteamericanas en Estados Unidos, que vuelvan a Estados Unidos. Dice, los autos, ¿dónde se producen? En Estados Unidos no. Que vuelvan a producirse en Estados Unidos. No estoy defendiendo, simplemente estoy señalando. Estamos experimentando justamente esto. Pareciera que las herramientas convencionales, que yo ahí digo vienen fracasando o no alcanzan, están siendo reemplazadas por otras. Nuevas o no nuevas, pero otras, distintas, que no eran las convencionales. Pero no suena a sustitución de importación y directamente Suena, vamos a fabricarlo acá. Suena peronista, ¿qué te suena? No, de verdad, digo, suena a algo que vos decís, están haciendo algo que se supone toda la vida no deberíamos haber hecho nosotros. Sí, ¿no? Por eso digo, una herejía, algo muy criticado. Sí, y no es solo Estados Unidos, porque esto desencadenó un proceso de acción y reacción donde los otros países dicen, vos te querés llevar todas las industrias para allá, entonces yo me la voy a tratar de llevar para acá, o que no se vayan para allá. Y empieza una guerra comercial, que es una guerra acerca de dónde va a estar el trabajo, dónde va a estar el laburo, en qué país va a estar el laburo, y con qué salarios y con qué niveles tecnológicos. Y más allá del parentesco que tiene con otras políticas, porque esto fue así en la etapa de la industrialización de países como el nuestro. Había esta voluntad, una voluntad de industrializar, una voluntad casi, en algunos casos, por ejemplo acá, más vinculado a cuestiones de la defensa o de la geopolítica, de producir todo acá, o casi todo acá. Y casi todo se llamaba autarquía, ¿no? Que cada país produzca casi todo. ¿Por qué? Porque por motivos de defensa y motivos de soberanía decían, ¿se acuerdan en las Malvinas? Que no nos daban piezas que se necesitaban para usar armamento extranjero. Entonces, si nosotros cedemos la producción o importamos estas cosas, después entramos en un conflicto. Así que, por lo menos lo estratégico, por lo menos lo básico, lo vamos a producir acá. Y había una batería de políticas proteccionistas, industrialistas, desarrollistas, que un tiempo después, más o menos en los 70, se demonizaron. Todo eso no. Y ahora parece que están volviendo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta a tu pregunta? Y me parece que hay herramientas adecuadas a determinadas etapas. Que no te podés casar con un instrumento. Ahora, seguro lo que no puedes hacer es casarte con las ideas. Keynes decía, lo voy a traer nada más para relacionarlo con otra cosa. Keynes decía, muchas veces los hombres prácticos que se creen libres de pensar lo que quieran, decía Keynes, una frase que a mí me gusta mucho, son sin saberlo esclavos de un economista muerto. Porque toman decisiones y aplican teorías que vienen de un lugar que ellos ni saben y piensan que están buenísimas o que son originales o que son adecuadas, y las hizo un tipo hace mucho tiempo para otra cosa, capaz. Entonces dice esto, Keynes. Nunca pensó que podía ser de un perro muerto, ¿no? Dice de un economista muerto. Pero tiene nombre de economista, hay que aceptar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enseñanza, vos decías, de toda esta cuestión? Bueno, que acá lo que hay que hacer no es casarse con las herramientas, casi diría ni siquiera con una teoría en particular, ni con un socio comercial o aliado estratégico o sujeto de una relación carnal, sino que hay que buscar objetivos. Yo creo que esa es una enseñanza. No es un tema tanto de instrumentos sacralizados, eternizados o digamos, o puestos en un altar, sino de determinados objetivos. En eso creo que tiene que haber más acuerdo que con cuál es la teoría que vamos a utilizar o cuáles son las políticas que vamos a hacer. ¿Qué queremos conseguir? Y ahí me parece que una de las novedades que hay en este mundo tan convulsionado, tan extraño, en transición, con guerras comerciales, con una especie de guerra fría nueva y guerras calientes, con delimitación, parece que de nuevo va a haber dos bloques, parece dibujarse que va a haber una disputa como hubo en otras épocas, que eso se había terminado, eso también lo digo ahí. Pero lo que me parece muy novedoso también es que el objetivo que se plantean es, bueno, preservar el trabajo, la producción nacional.
Nosotros teníamos un autor que es de la época del desarrollismo, Prebisch, que tenía un libro que es Vivir con lo nuestro, ¿no? Que era esta idea de, se puede leer en términos de autarquía, bueno, todo lo que necesitamos hagámoslo nosotros, o se puede leer de otra manera, que es vivir y decidir para nosotros, para lo nuestro. Y ahí me parece que es un momento para lo ecléctico, para lo heterodoxo, que no es un momento de casarse. Es decir, que eso es lo que suena raro y casi bizarro de Milei, que en un mundo cada vez más proteccionista, más cerrado, donde cada uno va buscando su propio interés, el tipo te dice, yo voy a abrir mi economía, graciosamente, que entre en cualquier producto, aunque destruya la producción nacional. Imagínense, si Estados Unidos no deja entrar productos chinos, ¿a dónde van a ir esos productos y a qué precio? A los mercados que puedan encontrar. Y en esa búsqueda de mercado, y te pueden fundir toda la industria. Entonces, el problema es de objetivos. Y yo digo, ¿cuáles son los objetivos? Y para empezar, nosotros tenemos, no está acá, pero es clarísimo, gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. No está acá, pero Keynes estaría de acuerdo, me parece. Y en ese sentido, los instrumentos, lo cómo, y ahí hay otra cuestión adicional que tiene que ver con la ubicación y las sociedades. Bueno, ¿cómo le vas a dar la espalda a tu región? Y esto en Perón era muy claro. Él decía, bueno, nosotros creemos en la neutralidad, en la paz, en el multilateralismo, es decir, asociarnos con quien podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, no asociarnos por subordinación o asociarnos por una cuestión ideológica, sino asociarnos con cualquiera siempre y cuando nos convenga a los argentinos. Y además la libre determinación de los pueblos, no meternos en la política interna de los otros ni en conflictos bélicos. Bueno, todo eso. Ahora, diciendo esto, dice, empezamos por Argentina, seguimos por Latinoamérica y de ahí al mundo. Entonces yo creo que uno de los errores más graves que ha cometido Milei, entre los enormes que ha cometido, con consecuencias graves también y de mediano y largo plazo, es darle la espalda a Latinoamérica. Y ahí creo que hay una tarea y un consenso al que podemos llegar. Gobernar es crear trabajo asociándonos con los países latinoamericanos, con nuestro continente, con lo que está cerca, con lo que está primero, con lo que es parecido. Yo dije, avísenme cuando no nos quede más tiempo y alguien me hizo así. Así que me parece que hasta acá llegamos, que nos tenemos que ir. Si les queda algo por decir es ahora. Pizza con Coca-Cola, No. pizza fría. No, simplemente la alegría de sentir que juntarse acá y verlos a ustedes y vernos entre nosotros es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Es algo. Hay tanto mareo, tanta gente intoxicada de estar todo el tiempo pasada de rosca, informándose, indignándonos, salir un poco de la indignación. De la indignación es como la forma más elegante de la impotencia. Entonces, acá está, vamos a seguir buscando, con un libro, juntándose. Si no es con el bastón del mariscal, será con el hisopito del mariscal, pero todos adelante, acompañando a Axel, acompañándonos y juntándonos, que nos hace bien. Estamos vivos y hay un día después. Muchísimas gracias. Hay un día después. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, mucha fuerza y viva Perón, gracias.